Vamos a abrir de inmediato el debate, pero antes les vamos a plantear la pregunta que venimos trasladándoles a ustedes durante toda la tarde. Es una pregunta, como siempre, muy clara. ¿Debe ser el gobierno más contundente con Marruecos? Y planteada la pregunta, vamos a presentar ya a los contertulios de la noche. Graciano Palomo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Alfonso. Jordi Cañas, muy buenas noches. Muy buenas noches. Esther Esteban, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas noches. Roberto Santamaría, muy buenas. Bien hallado. Y Pedro Calvo Hernando, muy buenas noches. Buenas noches tenga usted. En lo económico estamos viendo que no terminan de ser buenas noches, ni buenos días, ni buenas tardes. Hemos visto algún dato que tiene que ver con la situación del paro juvenil en España. Es un paro dramático, estamos hablando de un 40% más oficial. Y hoy nos dice el secretario de Estado Campa que sobre todo, lucha contra el déficit, ¿no? Usted, Roberto, que es un gran teórico del déficit, de la lucha contra el déficit y de la expansión, ¿alguna improvisación, algún bandazo? Que solo son cuatro obras las que he visto y volvemos a lo de siempre. Hay dos políticas, o reducir el déficit público, que es como te exigen los mercados, o utilizar la inversión pública para reactivar la economía. ¿Qué ocurre? Que el presidente del gobierno, en fin, entre los brotes verdes, la cosa va mejor, le ha puesto 20 fechas a esto. Y los ciudadanos... Yo el otro día, me parece que en esta misma mesa comenté que estuve con un sociólogo que me dio el siguiente dato. Se está produciendo un fenómeno desconocido. Cada vez que el presidente del gobierno sale diciendo vamos mejor, produce un rechazo de credibilidad tremenda. El problema, como dice Esther, no son las 20 fechas, son las 2000 medidas que no se ha cumplido ninguna. El hecho cierto es que ayer habló y subió el pan. Tiempo de estimación. No te queda, gracias. Analizando en sí lo que ha pasado estos dos últimos días, hemos visto como el presidente del gobierno, pues una vez más ha pasado de la incompetencia a volver a sus viejos hábitos, que era el decir uno y lo contrario, y lanzar unas señales a los mercados erráticas, de una política errática. Parecía que el presidente del gobierno, forzado por el directorio europeo, había de una vez por todas tomado un rumbo, no sé si el mejor, pero uno: reducción del gasto, reducción del déficit. No había propuesto medidas para crecer, que en definitiva es la piedra angular de la salida de la crisis. La única forma de hacer descender el desempleo es creando riqueza, es decir, creando empresa, es decir, poniendo sobre la mesa medidas que ayuden a la creación de tejido productivo, que ayuden a la creación de empleo. Pero bueno, como mínimo había reducido el déficit. De repente, parece que en el momento que hay la más mínima posibilidad, vuelve a su afán sobre el gasto. Sobre un gasto que en principio había comprometido en su reducción de una forma errónea, porque la inversión en obra pública es una inversión productiva para el conjunto de España. Es decir, la obra pública es de aquellas cosas que solo hay que reducir en situaciones de extrema necesidad, porque de ella depende el futuro crecimiento del país. Vimos que justamente aquellas obras que había paralizado eran aquellas que podían facilitar, en este caso el corredor mediterráneo, salida de mercancías de una zona productiva, de las zonas más productivas del conjunto del país. Claro, se lo impusieron, pero lo que no puede dar el presidente es señales contradictorias. Un gobierno tiene que tener un rumbo y un objetivo, y lo que no puede es dar señales contradictorias. Finalizo. La respuesta ha sido clara. Ha subido el diferencial con el bono alemán después de las palabras de Zapatero. Claro, Pedro, es que Zapatero es responsable porque es el presidente del gobierno. No se lo vas a exigir a Mariano Rajoy. No, se lo exijo a los Pero dos. la cuestión que te doy, y tienes toda la razón, es que las medidas económicas de Mariano Rajoy serían muchísimo peores, porque lo que él plantea, bajar impuestos, es la mayor locura que se puede cometer en este momento cuando nadie en Europa, ningún gobierno se plantea eso. Y como estamos en las eternas comparaciones, que el gobierno gobierna, que la oposición lo que tiene que hacer es oponerse, y que son maravillosos y que tienen un programa tal. ¿Tú recuerdas, los adjetivos calificativos los sueles poner tú? ¿Tú recuerdas, Esther, porque hace muy poco tiempo que en los programas electorales de ambos partidos, para las elecciones generales de 2008, Zapatero prometía... El pleno empleo. Prometía 2 millones de puestos de trabajo. La promesa fue en la legislatura. ¿Sabes cuánto prometía Rajoy? ¿Cuánto? Pero no ganó. 2.200.000. Pero Madrid, Valencia, que son muy importantes. Has inventado gran gobierno de la izquierda, ahí le dio. La izquierda en España, que yo creo que la izquierda en España... ¿Estás en la izquierda, en la derecha o en el centro? Si la izquierda significa la ética de la responsabilidad, decir la verdad a los ciudadanos y asumir los problemas desde la verdad, pues a lo mejor resulta que en este país no hay nadie de izquierdas. Desde luego el gobierno no lo es. Porque yo creo que la diferencia que podía haber hipotética entre un gobierno de izquierdas y uno de derecho y una de derechas, como mínimo es la ética de la responsabilidad ante las situaciones. Yo no sé si Mariano Rajoy prometió 2.200.000, porque el subasteo electoral que se puso en este país es obsceno. Es obsceno porque trata a los ciudadanos de idiotas. Y yo creo que los ciudadanos no lo son. Y cuando los ciudadanos, los dos prometían 2 millones, es decir, acercarse al pleno empleo,
Yo creo que, sinceramente, en el 2008 la mayoría de los ciudadanos ya estaban viviendo la crisis, claro. Menos los políticos que no la vivían. Y por eso seguían engañando a los ciudadanos y quisieron ganar unas elecciones engañando. Yo creo que las diferencias tienen que ser éticas. Cada día van a serlo más entre unos y otros, porque al final las leyes de la economía se aplican casi, van por encima de las ideologías. Yo, sinceramente, a mí, cuando es que no sabemos si Rajoy hubiera sido mucho peor, hubiera aplicado unas políticas mucho más duras. Yo no lo sé. Pero que un gobierno socialista... Pero no lo sospecho. Pero al final por los hechos nos conoceréis, ¿verdad? Y los hechos es que un gobierno que dijo que no tocaría los derechos sociales, que nunca rebajaría el sueldo de los funcionarios, lo dijo una semana antes de aplicarlo. Una semana antes. Mientras yo sea presidente. Y cuando aquí decimos, es que las pensiones se han congelado, mentira. No se han congelado, porque si este año sube el IPC 2 puntos, pierden 2 puntos de poder adquisitivo. Es decir, entonces eso lo hace un gobierno que se llama de izquierdas y progresistas. Sinceramente, permíteme que cuestione que ese gobierno se pueda poner ese calificativo. Entonces, yo también lo cuestiono. ¿Verdad? Porque al final en este mundo, sí, todo el mundo acaba haciendo lo mismo. Me ha resultado la cuestión, de centro-izquierda. Sí, bueno, es no, que... de centro-izquierda y de centro-derecha. No hay que calificar. Al final, la política y la economía... No son los hechos. Yo lo que creo es que un gobierno serio lo que tiene que velar ante todo es por el bienestar de sus ciudadanos, por el bienestar del conjunto de sus ciudadanos y especialmente por aquellos más desfavorecidos. Pero velar por su bienestar no es aplicar la política de los cheques o de la caridad. No. Fomentar la política del crecimiento, porque volvemos a repetir, aquí estábamos diciendo, no, es que hay que destinar los recursos a paliar la crisis. Pero si es que de la crisis solo saldremos si somos capaces de crear empleo. No aplicar medidas contra el desempleo, no, crear empleo. Frenar la destrucción de empleo que existe y crear empleo. Y el empleo lo crean en los países occidentales, no en Cuba no, en Cuba lo crea el Estado. Pero los países occidentales, la economía de mercado, lo crean las empresas. Y las empresas, sea de izquierda o de derechas, son el motor económico de un país. Y en la pequeña y mediana empresa, los autónomos. Y vemos como un gobierno de izquierdas les ha cortocircuitado el crédito, no les ha dado ningún tipo de ayudas para subsistir esta crisis. ¿Perdona? ¿Cómo? A las pequeñas y medianas empresas, mira, yo estoy convencido que no están viendo centenares de miles de pequeños empresarios. ¿El gobierno es el culpable de que se haya cortocircuitado el crédito? Por supuesto. O sea, ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Qué ha hecho el gobierno? Perdona, oye, tienen un problema los bancos para financiar su deuda. Ya lo que me faltaba por eso. Yo también soy leído. Lo que pasa es que a lo mejor no estamos de acuerdo, porque tú tengas una posición diferente que sea leído. En Gran Bretaña. De hecho, hoy mismo Ben Bernanke les está pidiendo que otra vez vuelvan a hacer fluir el crédito. Hombre, por favor. El crédito para los bancos no deja de fluir, ¿eh? ¿Cómo? En lo único que gobierno y oposición se han puesto de acuerdo es en sacar adelante a la banca, que yo no digo que no haya que hacerlo, si efectivamente la situación era como era, pero los ciudadanos merecemos una explicación. ¿Cómo se ha gastado ese dinero? ¿Qué banco se ha saneado? Y no enterarnos ahora que se están fusionando cajas por aquí y por allá. No nos enteramos de nada y no sabemos. Claro que no ha fluido. Absoluta. Y eso fue así, y yo creo que eso se ha hecho con una opacidad y una complicidad impropia de gobierno y de oposición. Muy bien. En Europa estamos obsesionados por el déficit público. Se está recortando absolutamente todo lo que se puede. Y en los Estados Unidos vuelven a tener otra vez el debate de que quizás sea necesario inyectar dinero público. Y ha habido 60 economistas que han llevado una carta al Financial Times diciendo: no os obsesionéis por el déficit público, porque eso lo que va a provocar en una situación en la que el ciudadano no consume, ¿qué ocurre? Pues que la economía se para. ¿Y está colocar la deuda de Estados Unidos? Nada, ¿Ha tenido algún problema? Ni Alemania tampoco. Es el país con mayor déficit, el más endeudado. No le cuesta el problema nada. es España. Si, a ver, no nos engañemos. El problema no lo tiene Alemania, sí, ni lo tiene Estados Unidos. No, Claro que pueden tener medidas expansivas de inyección de capital público para hacernos una especie de pseudo-keynesianismo. Bien. El problema lo tiene España, bien, Jordi, que tiene un problema con colocar su deuda al final, y que no puede pagarla. Lo has apuntado tú y muy bien, por cierto. Al final no se trata de un gobierno de derechas o de izquierdas, es un problema de credibilidad. Es decir, una de las medidas que debería haber acordado el G20 era la lucha contra los paraísos fiscales y no se hizo. Y no se hizo. Porque si tú subes aquí los impuestos, pues me voy... No se puede si no se acuerdan todo el planeta. Globales. Es decir, esto es una contradicción. En un momento donde los capitales tienen una movilidad absoluta e instantánea, no se puede. No existen reguladores globales. La famosa tasa Tobin, aquella de grabar los movimientos de capital con un 0,01%. No se puede aplicar, porque el G20 que dijo en su momento, para las primeras reuniones de G20, cuando estaba la crisis o el pánico casi instalado en el conjunto del mundo, lo primero que dijeron es que había que empezar a pensar en reguladores globales.
Y eso ha desaparecido. ¿Por qué? Porque han sido presionados por esos mercados globales, por esos fondos de inversión globales. Por la econocracia. Bueno, por esos que gobiernan el mundo, desde esos macrofondos de inversión, que acaban, por ejemplo, afectando a los estados soberanos a través de coaccionar o de presionar su deuda, porque están condicionando las políticas de bienestar del conjunto de los ciudadanos. Pero la única respuesta que se puede tener frente a esa economía global que condiciona el estado de bienestar de las naciones, por ejemplo la nuestra, porque cuando los mercados presionan nuestra deuda, nosotros tenemos que dar, como mínimo, mensajes a los mercados de tranquilidad, pero eso está afectando nuestra capacidad de gasto público y está hipotecando nuestra capacidad de invertir en el futuro y está hipotecando el futuro de nuestras generaciones que tendrán que pagar esta deuda. Por lo tanto, o se combate globalmente a esos mercados globales con reguladores globales, y para eso tiene que haber una coordinación. Pero fíjate, si estamos en la Unión Europea y tenemos 23 políticas económicas diferentes, 23. Por eso, informes concretos señalaban esa relación entre lo que es el paro juvenil y la delincuencia, incluso la delincuencia organizada. Ese dato estadístico de relacionar la violencia o el pandillero juvenil con el paro no lo tenemos. Cuando tenemos a alguien o le filiamos o le hacemos una diligencia, nunca sabemos si está en el paro él o su familia. Pero sí que es cierto que hemos comprobado últimamente que hay más pandilleros, que hay más grupos de jóvenes que se juntan al final por defecto, porque al final uno de ellos es el cabecilla y tiene miedo de que le hagan algo y se apuntan al carro. Y hay mucho. O sea, si sube la estadística delincuencial de robos con violencia, sube la estadística de robos con fuerza, algo tiene que influir y algo... Sí, claro que no existe relación estadística entre la tasa de criminalidad y el paro. El informe de la Organización Internacional del Trabajo lo que dice literalmente es que la incapacidad para encontrar empleo crea una sensación de impotencia en el joven y de inacción que puede conducir a un incremento de la delincuencia, problemas de salud mental y consumo de drogas. Cualquier ciudadano que requiera la policía va a estar. ¿Qué problema hay? Ahora mismo hay 1/3 menos de población policial por las vacaciones. Están retrayendo de las calles policías para hacer DNIs y pasaportes porque la gente ahora resulta que de repente se da cuenta de que se le ha caducado el carnet o el pasaporte y tiene que renovárselo urgentemente. No hay puesto de trabajo ni funcionariado civil del Estado que quiera trabajar en el Ministerio del Interior por la penosidad en el trabajo y están detrayendo policías de la calle, como digo, para hacerlo. Con lo cual, al haber menos policía en la calle, se le exige su estadística más la de los que no están. Jordi. Sí, yo creo que hay datos con los cuales uno evidentemente no tiene que intentar crear alarma social, pero no ver la realidad significa no poder tomar medidas que intenten prevenir. Hacer un diagnóstico correcto de la situación tiene que tener desde la función política la prevención. Y cuando uno tiene un 43% de desempleo juvenil, del cual más de la mitad no tiene ni trabajo ni va a escuela, gente que no tiene ningún tipo de actividad, ni tiene trabajo ni va a la escuela, hay un problema. Hay un problema que hay que intentar corregir para que nunca... El informe de la OIT alerta, hace un diagnóstico. Ojo con esto, porque hay situaciones que pueden llevar a la pauperización, a la marginalidad y a la exclusión social. Y cuando existe exclusión social, puede darse fenómenos de asociación de determinadas conductas a la delincuencia. Entonces hay que intentar, no ser alarmista, pero hay que intentar, como decía, poner hilo en la aguja para intentar que esta ruptura social que significa el desempleo y la pauperización de buenas capas de nuestra sociedad nunca quede una ruptura y podamos suturar las cosas antes de que sea demasiado tarde. Yo creo que eso es bueno, que los políticos tengan esos datos y actúen en consecuencia. Sí, simplemente pero esto. Nuestra responsabilidad desde aquí es que esa conversación de bar de ¿hoy cuántos inmigrantes hay? Mira cómo está mi barrio lleno de marroquíes. ¿Hoy cuánto ha aumentado la delincuencia? Será en tu bar. Yo creo que estamos en todos los bares. Porque relacionar paro y delincuencia e inmigración y delincuencia, yo creo que aquí nadie lo ha hecho. Yo creo que aquí ha habido todas las intervenciones. Nosotros como responsabilidad de periodistas es decir que no. Pero es que creo que todas las intervenciones han sido respetuosas y ninguna ha ido en la línea que tú apuntabas. Creo que ha sido a la luz de un informe de la OIT que, bueno, yo no creo que la OIT quiera crear alarma social. No, pero alerta de un fenómeno. Ayer Concepción Dancausa dijo que había aumentado el paro. Perfecto, pero creo que ahora mismo en esta tertulia esto no ha pasado. Yo creo que ante un informe creo que hay que mirar los datos e intentar evitar situaciones. Y la prevención está muy bien. Lo que comentaba de la situación de la policía, nosotros desde Ciudadanos siempre hemos defendido, primero, el reconocimiento público de la policía por parte del conjunto de la ciudadanía. Los servidores públicos, policía y guardia civil, tienen un apoyo absolutamente mayoritario, un reconocimiento público que nunca está de más decir, y que un representante sindical
de la policía pues lo escuche de una forma directa. Lo que no tiene ha sido el apoyo de los políticos, de los gobiernos. Y voy a poner un ejemplo, y usted lo conoce de primera mano. La diferencia salarial entre un policía nacional, un guardia civil y un funcionario público de la policía de las comunidades autónomas. Una situación absolutamente insostenible. 1.000 euros. ¿Verdad? Eso es intolerable. No, insostenible, sí es intolerable. Es intolerable. Y entonces, yo creo que aquellos funcionarios públicos tienen una doble responsabilidad. Primero, porque se lo creen. Ustedes son servidores públicos y, como usted bien decía, nunca van a dejar a un ciudadano en la estacada por una situación de debate, de salario y de reconocimiento, en este caso, con el gobierno. Pero lo que sí que es cierto es que también sería bueno que desde el conjunto de la sociedad se les transmitiese el apoyo que necesitan, porque no es justo que haya unas diferencias salariales entre unos servidores públicos que prestan el mismo servicio, con el mismo ímpetu, con las mismas ganas de ser esos servidores públicos que la ciudadanía espera. 1.000 euros de diferencia. Es intolerable y colectivamente deberíamos hacer una reflexión. Después, asumir el descenso de los ingresos motivados por los recortes del gobierno, pues sería normal, y seguramente ustedes no estarían tan enfadados, entre comillas, si su salario ya fuera el que les corresponde por su categoría, ¿no? Pero claro, cuando ustedes ganan 1.000 euros menos que un Mossos de Escuadra o que un China, claro, pues... Voy a poner otro ejemplo, si me permite. Brevemente, Alfredo. Sí, brevemente. Nos han reducido más o menos entre 100, 120, 30, 140 euros en el sueldo normal mensual. En la paga extra de diciembre nos supone entre un 35 y un 50%. O sea, hemos peleado durante 15 años por tener una paga extra digna y de repente de un plumazo nos han llevado 15 años para atrás. Pero nos interesa la valoración policial porque lo que los marroquíes insistentemente dicen hasta en media docena de notas es que ustedes, las fuerzas del orden, hacen agresiones de tipo racista. Tortura. Lo que estamos viendo de momento es que lo que hay aquí es todo tipo de burlas, todo tipo de provocaciones, de insinuaciones, de ataques, etcétera, etcétera, de la parte marroquí a la parte española. ¿Cuál es la situación real ahora mismo a nivel policial en Melilla y en Ceuta? Pues evidentemente la policía española respeta los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, sean españoles o sean de cualquier parte del mundo. Esto siempre se ha demostrado y en Ceuta, como bien decías, muchas veces los porteadores que pasan de un lado a otro piden ayuda de la policía española porque la policía marroquí diariamente maltrata y golpea y veja a sus ciudadanos que quieren coger relevancia política, quieren ver que el pueblo marroquí vea que realmente piden que nos vayamos de Ceuta y Melilla, que es evidentemente inviable, pero que le cae en gracia a Mohamed VI y que parece que es por ahí por donde vienen los tiros. Pero es un hecho puntual y que no podemos dejar de obviar... ¿Dónde vienen los dineros, quieres decir? ¿Perdón? Pero donde vienen los tiros, no, los dineros. Vienen los dineros. Claro, pero estas presiones, toda esta guerra que se está montando, son cuatro inconscientes. Sí. Mohamed VI. Claro, que hablemos de nuestro vecino tan incómodo, que es muy incómodo, este vecino nuestro, como un demócrata. Aquí la democracia está en España. Ese señor es un sátrapa, efectivamente. A lo mejor nos pasa lo que nos pasó a Calvo y a mí, estando en Radio Nacional, que por decir esto, acuérdate, se montó, por decir esto mismo, estando en Radio Nacional, en la etapa de José María Aznar, se hizo un comunicado del rey de Marruecos que obligaba a los periodistas a pedir perdón. No, pero si es lo mismo. Sí, llevamos más de un centenar de inmigrantes en las últimas... Es que la relación España-Marruecos las condiciona siempre, las lleva 35 años y cuando le toque negociar, ya te digo, Marruecos. Los tratados pesqueros, con la Unión Europea la entrada de tomates, pero eso siempre ha sido así. Pero claro, a mí me ha llamado... Enfrente tienes también que hay que pensar que España, con Marruecos, hay 300 empresas españolas, 113 barcos pesqueros, más de 30 millones de euros de beneficio. Quiero decirte que con eso la diplomacia hay que tener tenemos un millón de inmigrantes marroquíes en España. Es decir, el problema es que España nunca ha tenido una política exterior firme con Marruecos. No estamos hablando de contundente, sino firme. Porque de la firmeza viene el respeto. El problema es que Marruecos le hace esto... Nunca estás incluyendo, Jordi, los gobiernos de Aznar. Entiendo. Bueno, sí. Estás incluyendo Perejil. No, lo que pasa la política de no firmeza. Con Perejil a mí me parece una intervención necesaria y que marcó un límite. Y marcó los límites. En un momento. Con Perejil. ¿Qué pasó? Que claro, que eso supuso... Tenemos una guerra de España con Marruecos. Eso no sucederá nunca. Perdona. No sucederá nunca. Debe ser el gobierno más contundente con Marruecos.
¿Sí o no? El 71% de ustedes entiende que el gobierno sí tiene que ser más contundente con Marruecos. El 29% de ustedes entiende que el gobierno no tiene que ser más contundente con Marruecos. Aquí lo dejamos de momento, que ustedes descansen y seguiremos.